Bien, hermanos, qué gusto verles, y lo digo en serio. Qué gusto verles de verdad. Y bueno, me es muy grato de verdad decirles que qué bendición. Ocuparse de la palabra de Dios es la mejor situación para la vida, y no tan solo para la vida material, para la espiritual, que esa es la que importa, y es la que trasciende, y es la que tenemos de qué ocuparnos. Es decir, más adelantito, está con nosotros alguien que acaba de llegar. Me da mucho gusto verlas, yo ya las conozco, pero quisiera darnos su nombre. ¿Cómo se llama usted, hombre? Párese para que la conozcamos. Es que bendición verles. ¿Y usted, hermana, cómo se llama? ¿Perdón? Violeta. Bienvenidas. Ellas son unas amigas mías que van al consultorio y luego platicamos y echamos cháchara, ¿verdad, hermana? Duro y tendido, ¿eh? Y bueno, nos da mucho gusto que estén hoy con nosotros. Bien, hermanos, vamos a tener un tema muy interesante, muy apasionante, por cierto, y siempre hablar de las cuestiones del pecado es lo más actual, pero también hablar de cómo es que nos entrampa y cómo es que en todo momento uno tiene que estar vigilando, velando y orando, y cómo es que la palabra de Dios de ninguna manera permite que sus hijos de Dios pequen, porque pues ahí está la solución de cada problema. La palabra de Dios dice que la Biblia revela, no nos hace ignorantes. El hombre no, de ninguna manera puede decir, es que yo no sé cómo funciona el diablo. La Biblia dice cómo funciona el diablo y cómo podemos nosotros en todo momento evitarlo. El tema de esta tarde es ¿qué te impide ser limpio? Vamos a ver algunas perspectivas muy importantes con respecto a este tema. ¿Qué te impide ser limpio? Vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo número 5, versículos del 1 hasta el 19, lo vamos a estar trabajando. Quisiera leer algunos versículos nada más. Segundo libro de Reyes, capítulo número 5, personaje conocidísimo que de pronto se roba toda la atención, aun cuando hay otros personajes extremos también en importancia. Dice la palabra de Dios ahí en 2 Reyes 5, Naamán, general del ejército sirio, rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima. Me gusta que la palabra de Dios siempre da pequeños detalles que hacen grandes diferencias. Que por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre eterno, Señor, muchas gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das de poder estar aquí en tu casa de oración. Gracias, Señor, te damos por este momento que nos permite, Señor, apartarnos de nuestras labores, apartarnos de nuestra cotidianidad y, Señor, brindártelo a ti, rendirlo a ti. Gracias, oh Dios, porque hasta aquí tu misericordia no nos ha dejado y tu gracia, Señor, siempre nos ha amparado. Padre eterno, te pido que nos des sabiduría y entendimiento, sea palabra de Dios y no palabra de hombre. Padre, te pido que la iglesia siempre tenga la forma de tu palabra, la forma de tu corazón. Ayuda, Señor, en todo momento a que la iglesia tenga la personalidad del pastor. Guárdanos en todo momento de manera que el pastor y la iglesia, Señor, tengan la forma, Señor, de tu santa palabra. Apártanos, Señor, en todo momento del mal, mediante, Señor, el conocimiento de ella, de tu palabra. Padre eterno, te pido que te quedes con nosotros, que bendigas a mis hermanos hoy aquí y a mis hermanos en cualquier parte del mundo, oh Dios, que hoy derraman su corazón a tus pies. Gracias, Señor, por tu palabra que nos acompaña, y te pido, Señor, que nos bendigas. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces es que te impide ser limpio. De alguna u otra manera,
Hemos leído algunas veces esta historia de Naamán. Casi estuvimos hablando todo un año acerca de la santidad. Y habíamos basado casi todo el año hablar de la santidad en solo un capítulo, y no precisamente en todos los versículos, sino solamente hasta el versículo número 19. De eso estuvimos casi un año hablando de la santidad. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Bueno, pues hoy vamos a tocar otra vez este tema, pero ahora es ¿qué te impide ser limpio? Y nosotros vamos a mirar que es una verdad a voces. Es una verdad a voces, es una verdad que todo el mundo, por lo menos si no la conoce, lo experimenta en su vida personal. Y digo si no lo conoce porque muchas veces uno puede entender o no puede comprender por qué uno está en tantas situaciones metido, o en tantas complicaciones pasando, o hay situaciones que a veces aún los mismos cristianos están pasando y uno a veces no sabe por qué. Pero gracias a Dios, porque siempre Él permite que uno pueda escuchar la palabra y el Espíritu Santo revele la palabra en nuestro corazón y nos permita a nosotros en todo momento entender que cuando hay cosas que en nuestro corazón no están de acuerdo con Dios, Dios ha de tratar profundamente con cada uno de nosotros. Y de pronto uno a veces se siente profunda y terriblemente desanimado, pero Dios siempre es bueno, Dios siempre es misericordioso y Dios siempre nos hace experimentar la victoria en Cristo Jesús. Entonces, es una verdad, hermanos, a voces saber que en el mundo nadie escapa del pecado. Porque el pecado es, uno a veces lo encapsula, lo encasilla y dice, pecado es robar, pecado es levantar un falso testimonio. No, pecado no tan solo es eso. Pecado es hacer tu voluntad dejando la voluntad de Dios aparte. Todo eso nos lleva al pecado. Entonces, es errar en el blanco. Es hacer mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Eso se llama pecado. Y eso todos los días nos quiere asaltar. Todos los días nos seduce a hacer eso. No importa cuán noble parezca nuestra situación, nuestra voluntad, siempre queremos muchas veces hacer nuestra voluntad sin darnos cuenta que muchas veces nuestras decisiones nos hacen verdaderamente exponernos al pecado. El capítulo número 5 del segundo libro de Reyes tenemos la historia de Naamán. Y dice la palabra de Dios que era un renombrado general sirio, un hombre poseedor de un gran crédito moral y estima por su rey y su nación. Naamán era un símbolo, era un ícono de su ciudadanía, de todo ese reino. Él era un ícono, era un personaje extremadamente importante. Dice la palabra de Dios, valeroso en extremo. Y me gusta esa palabra, cómo es que el Señor está pintando, está describiendo cómo es que un hombre puede ser extremo valeroso. Y me gusta también que Dios tiene cuidado de cualquier hombre. Y me gusta que Dios aún en su soberanía está ocupándolo para tener sus planes. Y Dios no de ninguna manera exime a nadie. Entonces dice la palabra de Dios que este hombre era valeroso y en extremo. Eso significa que era un ícono pues de Siria. Un hombre importantísimo, casi como el rey. El mundo yo creo que quería ponerle a sus hijos Naamán. Naamán, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver aquí. Pero este hombre poseía aún la atención de Jehová, pues en su soberanía Jehová lo había usado para salvación de los enemigos a Siria. Pero Naamán tenía un gran problema, que de a poco se convirtió en un problema insostenible y él se descubrió leproso. Hermanos, esta palabra leproso, de pronto para nosotros como cristianos o para la gente en el mundo, de pronto no tiene tanto significado. Porque hoy la lepra, médicamente casi no hay leprosos. Sí hay leprosos en el mundo, pero es una enfermedad verdaderamente de pobres. La lepra es una enfermedad verdaderamente de la gente más hiper mega pobre. Es ahí donde no hay higiene,
donde está todo cochino, donde no hay buena alimentación, donde está todo lo más corrupto en cuestiones higiénico-dietéticas, ahí se prolifera esta cosa que se llama lepra. Pero pareciera ser que hoy para el mundo no es tan significativo. Pero para el tiempo en el que la palabra de Dios lo está pintando, ubiquémonos en ese tiempo, era verdaderamente importante, y Cristo ocupó esto y después lo hace análogo al pecado. Y el pecado sí es actual. El pecado abarca absolutamente a todos los niveles, y Naamán, que aun cuando era una persona renombrada, bueno, obvio, por ahí tuvo que entrar algún proceso de esta infección, y este hombre, dice la palabra de Dios, que era leproso. Y eso no podía significar otra cosa para él, sino que muy pronto, para Naamán, muy pronto, él esperaba la muerte. No sin antes tener que experimentar toda una serie de procesos que irían desfigurando su persona. Y cuando uno le pone atención a esto, cuando uno quiere meditar en esto, y cuando Dios nos grafica el asunto del pecado, nos hace realmente hasta llorar. Porque Naamán lo primero que iba a perder era la compañía de toda su familia. ¿Quién te conoce más bien como eres? Tu familia. La mujer que duerme contigo. Los hijos que experimentan tus conversaciones, tus reacciones y tus actitudes. Tu familia. Naamán había sido infectado de lepra, y Naamán lo que yo creo que lo que más le dolía era dejar a su esposa y dejar a sus hijos. Y esta era por regla. La gente tenía que salir. Luego, sus seres más allegados, sus amigos, sus parientes, también tenían que dejarlo. El pecado causa una gran división. La lepra causa una gran división. Nos aparta en todos los sentidos. Además de su familia, sus parientes, también pronto tendría que ser exiliado de la sociedad. Y allá en la soledad es un lugar muy complicado. Estar en la soledad, muchas veces uno ha mirado, uno se entera de muchas cosas ahí en el consultorio. Hermanos, hay gente que hoy está sola porque cuando estuvo en su juventud se portó extremadamente mal. Casi nadie se quiere hacer cargo de ellos. Hoy están enfermos. Y créanme, he oído que hay gente que decide, los mismos familiares desearían, no tiene por ahí alguna eutanasia porque ya nos chocó, porque él se portó mal, porque hoy que nos necesita, porque se fue no sé con quién, y cuando se enfermó regresó con su familia a arruinarle la vida a su familia. Y los hijos ya no quieren cargar con ese tipo de enfermos que solamente están consumiéndole todo aquello que ese personaje no les dio, sea hombre y sea mujer, nos ha tocado. Resulta muchas veces así. Y eso es muy triste. Naamán hoy está perdiendo todo. Y Naamán va a enfrentar a la soledad. Y lo más triste de todo es que en la soledad va a enfrentar las pérdidas de sus miembros. Va a enfrentar la lepra. Era una enfermedad que empezaba a necrosar los tejidos y los dedos empezaban a caerse. Y ustedes, si pueden ir ahí al tío Google, ustedes pueden poner lepra, imágenes, y verán hombres absolutamente horribles, desfigurados, sin dedos, sin digitales, sin sus muñones, sin su pierna, extremadamente horribles de la cara, comidos de la nariz, de la boca, los ojos, la piel absolutamente deteriorada, verdaderamente un asco de persona. Eso hacía la lepra. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, que eso es así el pecado. Entonces, Él iba a empezar a perder cada uno de sus miembros. De poco a poco, terminaría su vida consumida en la más indescriptible soledad.
La lepra de verdad fue la más vil condición para el hombre, al igual que lo es el pecado para hoy. Y uno podría decir, hermano, pero la lepra sí se ve. También el pecado se ve. También el pecado se expone. En aquel tiempo, de esa manera el Señor Jesús estaba exponiendo. Allí en Lucas capítulo número 1, en los versículos 41 y 42, si no mal recuerdo, la palabra de Dios dice lo siguiente. Lucas, Marcos, permítame ratito. Mateo. Tal vez es Marcos, perdón. Esto no lo había notado. Dice Marcos 1:40, y vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Nosotros vamos a ver aquí qué es lo que se ocupa para poder ayudar a una persona, y eso se llama misericordia, y eso de verdad que es algo que tiene que trabajarse en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, hoy nosotros podemos entender que el hombre que está enfermo de lepra tenía que buscar a Jesús. Hoy la persona que está verdaderamente metida en el pecado tiene que buscar a Jesús. El pecado hace exactamente lo mismo. Y usted dirá, hermano, yo cuando era pagano tenía mis 2 manos, tenía mis 2 pies. Pero si nosotros lo graficamos de la manera espiritual, veremos qué tan bien y qué tan trágica es la miseria de ser un pecador que empieza a sentir los estragos de esta lepra espiritual. Entonces el pecado hace exactamente hoy lo mismo y comienza apartándote de los tuyos. El pecado, muchas veces nosotros como papás tenemos algunas actitudes y hay palabras que esto lo van a ver ahora en un libro que están leyendo que se llama Transmitiendo la Fe a Nuestros Hijos. Hay palabras que asesinan a nuestros hijos, como por ejemplo estas: tú te callas, mientras tú vivas en este techo, vas a hacer lo que yo te digo, lo que yo te mando, porque yo soy tu padre y yo pago el papel de rollo y yo pago todo. Sin antes tener que ir a un diálogo, sin antes hacer lo que dice la palabra. Parecen palabras justas, pero están muy lejos de la justicia. Entonces, el pecado comienza en nuestras vidas a herir muy profundo a los nuestros. Empieza a matar a las cosas bellas en los nuestros. Y muy probablemente, no físicamente se mira cómo está uno deteriorado, pero emocionalmente hoy hay kilómetros de distancia entre uno y los nuestros. Y eso a veces no se ve. Y eso a veces no se considera, y eso es extremadamente terrible, porque solamente uno no lo ve porque se tiene que ver desde el punto de vista espiritual. Y entonces dice la palabra de Dios, allá el apóstol Pablo está rogando que a los efesios se les abra sus ojos espirituales, porque es de esa manera que nosotros debemos de ver la realidad. Normalmente siempre vemos nuestras realidades todavía en el terreno natural, y eso es muy equivocado. Entonces, hermanos, el pecado muchas veces ha hecho un gran trabajo en nuestras familias y nos empieza a apartar, matando la admiración. Los niños, cuando están chiquitos, su papá y su mamá son lo máximo. Pero de pronto, ellos empiezan a tener nuevas amistades. Ellos empiezan a ver que en el mundo hay más personas aparte de nosotros como padres. Y de pronto la admiración se va. Mi papá es Superman, pero después se convierte en un estorbo. El respeto se muere a causa del pecado. El afecto deja de existir, y también la confianza deja de ser. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué de pronto mi corazón dejó de sentir?
y mis manos fueron amputadas emocionalmente para dar. Ustedes vean cuánta mezquindad hay en el mundo, aún en el mundo cristiano. Muchas veces nos pasa que el Señor nos pide algo y nosotros tenemos tan poco que nos cuesta trabajo desprendernos de eso poco. Cuando el Señor dice, dame a mí primero, en esa representación de Elías, dame a mí primero. Y uno dice, no, es que esto es lo poquito que tengo y después voy a esperar la muerte. Dame a mí primero. ¿Cuántas cosas podríamos experimentar si nuestro corazón no estuviera supeditado a lo material? A que nosotros pudiésemos dar. La palabra de Dios dice que Dios ama al dador que no da por lástima, que no da quejándose, al dador que lo hace porque esa es parte de su naturaleza, porque hoy su corazón está manejado por Cristo, no por las cosas que mira, que le espantan. Entonces, esto es importante. El corazón de uno comienza verdaderamente a secarse y se amputan las manos para dar. Se amputa la lengua que no habla de la palabra. Se amputan los ojos que muchas veces prefieren ver para otro lado que ver lo que se tiene que hacer. Eso lo hace el pecado. El pecado hace ciegos espirituales. Y a hoy todavía, a veces no sé cómo es que nos mira Dios cuando Dios nos está pidiendo algo. Y de pronto, ni siquiera sabemos qué es pecado. Palabra de Dios en Proverbios. No recuerdo ese versículo, pero dice la Biblia que el que retiene más que lo que debe, siempre viene a pobreza. Y nosotros tenemos que entender que hoy nosotros no tenemos que quedarnos con las bendiciones de Dios. Nosotros tenemos que quedarnos en todo momento con el Dios que bendice. Y eso es lo extraordinario. Y eso es lo magnífico de ser cristiano. Y eso es saber que uno está siempre supeditado a Dios y que el pecado siempre está amputando cada una de las cosas que nosotros debemos hacer. Hay cosas que ponderamos, pero que esas son en nuestros propios esfuerzos, por supuesto, de las cuales Dios no se agrada. Hoy en mi lengua no habla de la lepra del pecado. Solo hace exhalar un olor nauseabundo que corrompe el ambiente con las palabras que salen de mi boca. Hermanos, muchas veces uno a veces no entiende que decir una mala palabra, por ejemplo, decir una majadería, uno piensa que a eso se supedita las palabras corrompidas. No, las palabras corrompidas son las de doble sentido. Las palabras corrompidas son las de indirectas. Las palabras corrompidas son aquellas que rompen la armonía de una reunión por un mal corazón. Esas palabras son palabras corrompidas. Ninguna palabra corrompida salga ¿de qué? De vuestra boca. ¿Y qué tenías que decir esa palabra? ¿Qué tenías que expresar eso, hermano? Muchas veces uno quisiera ponerlo en su boca de uno, pero realmente nuestro corazón está tan lleno muchas veces de basura que de pronto se nos anda derramando por la boca. Y esta es una tragedia. Eso no debe de existir. Hoy mis pies no pueden conducirme por las sendas de justicia porque el pecado los ha amputado, el pecado nos ha afectado, el pecado de confiar más en todos. En segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 16, en el versículo número 12, hubo un rey que se llamó Asa. Este rey hizo una verdadera locura. Segundo de Crónicas, capítulo número 16, versículo número 11 y 12. Dice la Biblia: mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos, y durmió. Asa murió. Hermanos,
Muchas veces uno no puede entender que uno ha confiado en Jehová, pero el pecado siempre está buscando la ocasión más diplomática para alejarnos de la palabra, para alejarnos de Dios, para alejarnos de la obediencia. Cuando uno peca se siente lo que pasó a este hombre llamado Asa, y dice la palabra de Dios que en vez de buscarlo a él, en vez de ir a buscar el socorro en él buscó en los médicos y él durmió. Cuando la lepra del pecado ha cegado los ojos espirituales del hombre, de verdad se mirará en la más triste condición de soledad, no tan solo física, sino también personal. Esto es una tristeza muy fuerte. El hombre sin Dios, el hombre sin justificación, siempre termina solo. Naamán lo sabe, y su mal es de dominio público, pues aún la jovencita del servicio lo sabe. Dice la palabra de Dios en 2 Reyes 5:2, y de Siria habían salido bandas armadas, y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual le servía a la mujer de Naamán. Ahí tenemos algo. Todo es de dominio público, aún la sirvienta lo sabe. Hermanos, cuando uno peca, siempre hay alguien que te está observando. Todo el tiempo cuando tú estás haciendo algo, siempre hay más de 2 ojos que te están observando. No es tan sencillo que decir, bueno, es que yo voy a pecar y nadie se va a enterar. Siempre hay alguien que te está observando. Y saben que es una tragedia. Digo es una tragedia porque tú a veces haces cosas y nunca te imaginas ni te pasa por aquí que un día esa gente puede llegar a tu congregación. Y dices, ¿cómo me porté? Y yo ya era cristiano. Yo decía que era cristiano. Y hoy me están preguntando, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me hablaste? Yo tengo una costumbre en el consultorio. A la gente, la gran mayoría, le hablo de su salvación, porque prefiero que nunca vuelva al consultorio, pero que se vaya con la palabra de Dios, a que un día esté en el infierno y diga, tuve un pastor desgraciado a 1 metro y no me habló de mi condenación ni tampoco de mi salvación. Eso es lo que uno siempre quiere, estar hablando, porque es impresionante y es justo y necesario comunicar a la gente que Dios le ama. Santiago dice, y el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Gran pecado, gran pecado. Entonces, nosotros tenemos aquí, hermanos, todo el mundo sabe, aún la del servicio del doméstico, sabe que ha pecado, que tiene lepra. Y miren, hermanos, si Jehová no tiene cuidado del hombre, ni aún su propio hijo escatimó, para que siendo siervo y obediente, nos redimiese en la más vergonzosa cruz. Eso es lo que leímos en Romanos 8:32. Y el que no escatimó ni a su propio hijo, antes bien, ¿qué? Lo entregó. ¿Cómo no nos dará con él qué? Todas las cosas. Hermanos, nosotros debemos de considerar la opción número 1, y la única que tenemos es siempre estar buscando el refugio y el consuelo, la restauración y el perdón en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, aun cuando a todo el mundo le parezca una locura. Hoy Naamán tiene la salvación en poder tener que escuchar la poderosa gracia de Dios por medio de una sierva de su esposa. Uno siempre está considerando buscar ser salvo a la manera que yo creo que yo valgo, a la manera que creo yo que debo de ser salvo. Una sierva que sin duda pudo decir que esta era una esclava libre. Yo puedo decir que esta era una esclava feliz, era una esclava libre en medio de la esclavitud, porque ella era libre de espíritu. Ella estaba esclava, allá había sido llevada por una banda de malhechores a Siria, pero ella era libre en espíritu. Qué importante es esto que le voy a decir. Esta mujer, que no dice la Biblia cómo se llamaba, ni cómo se llamó. Mucho más importante es saber qué es lo que ella está viviendo, qué es lo que ella está sintiendo y qué es lo que ella está haciendo. Una mujer libre de espíritu
y libre de su corazón, porque en medio de su condición, ella era libre por la presencia de la palabra de Dios en su corazón. Muchas veces en la vida, uno siempre se está quejando de sus circunstancias. Siempre está quejándose de sus circunstancias. ¿Por qué se queja la gente de sus circunstancias? Porque es lo único que ve. No ve otra cosa. Esta mujer, yo creo que no era una mujer con más de 17 años. Era una joven que estaba allá. Esta mujer era libre por la palabra que había escuchado de Dios por medio del profeta Eliseo. Ella nunca tenía deseos justicieros que muchas veces tenemos como cristianos cuando decimos, gracias a Dios, qué bueno que le está pasando esto, qué bueno que le está yendo muy mal. Es justicia divina. Ella no estaba diciendo esto. Esta mujer no estaba diciendo que bueno, ojalá y se pudra muy rápido ese Naamán. De nuestro corazón podría salir esto, pero de ella no estaba saliendo. Y eso demuestra que es libre de espíritu. Ella demuestra que es libre por la presencia de Dios que está en su corazón por medio de la palabra. Ella estaba verdaderamente viendo en qué podía servir. No pensó en quedarse callada. Ella sabía que no podía haber ese tipo de lepra que amputara la verdad que ella poseía en su corazón. Y entonces ella dijo, dice la palabra de Dios, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Siria, él lo sanaría de su lepra. Hermanos, una persona que está libre en su corazón y que no está supeditada a las circunstancias, no se detiene en estar pensando en su miseria, no se detiene en estar pensando en su condición, porque Dios siempre lo ha de conducir a la victoria cuando uno está enfocado en la palabra de Dios. Qué corazón más lleno de gozo, que aún en la esclavitud ella es libre y la palabra no la ha dejado que ella sea esclava de las circunstancias. ¿Cuánto hay que aprender de esta mujer? En 2 de Reyes 5, del 4 al 6, dice la palabra de Dios así. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestido. Cuando hay aprecio por alguien, se facilitan y se han de facilitar todos los medios. Y este hombre llamado Naamán se estaba apercibiendo para tener que pagar el favor. Él no está viendo lo que debe de ver. Él se está sintiendo comprometido. Él quiere ir a ver si hay alguien que le pueda sanar y él quiere pagar el favor. La palabra de Dios dice que por gracia sois ¿qué? Por gracia sois salvos. Y uno tiene que ir allá. Y el versículo número 7 dice la palabra de Dios lo siguiente. Luego que el rey de Israel leyó estas cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Hermanos, cuando uno siempre reacciona no con el corazón, sino con las tripas, uno siempre tiene malos entendidos. Este hombre tenía un mal entendido. En Siria todo el mundo trabajaba para el rey. Y el rey tiene una perspectiva muy interesante. El rey de Siria está diciendo probablemente, tal vez, como se hace aquí en mi reino, probablemente se está haciendo allá, aún los sacerdotes trabajaban para el rey. Pero en Siria eso pasaba. Pero en Israel, Eliseo no trabaja para el rey.
el profeta trabajaba para Dios. Esa es la diferencia. Y por eso lo entiende mal. Y por eso se mete en un detalle muy ahí angustioso. Entonces, pero nosotros vamos a ir adelante. Dice, cuando uno va en camino hacia el Señor, hay muchos obstáculos que se han de levantar. Hay circunstancias, no tan solo en el mundo, sino en la misma familia. Hay circunstancias con los conocidos. Hay situaciones adversas que no están en nuestras manos controlarlas. Por ejemplo, aquí en esta equivocación. Y tantas cosas se levantan cuando uno va en camino correcto. Está uno pensando qué va a decir mi madre, qué va a decir mi padre, qué van a decir mis amigos, qué van a decir mis conocidos, cómo va a quedar mi reputación. Todas esas cosas se levantan en contra de nuestra salvación. Pero quiero decirles que esos no son tan grandes enemigos. El peor enemigo es uno mismo. No hay peor enemigo que tú mismo, que su forma de pensar y que su forma de ser. El Señor Jesucristo, por eso dice ahí, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. No tome la cruz de los demás. Tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Y qué? Y sígame. Siempre hay obstáculos para ser limpio. Hermanos, Naamán, él podría decir, yo así me voy a morir. Así soy. No hay medicina para esto. Dios hace nuevas todas las cosas. Hay perspectivas personales que estorban para que uno sea limpio. Hay perspectivas personales que no nos permiten experimentar el gozo de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque uno siempre busca una salvación a su gusto, a su medida, como uno se mira, pero no es como lo ve Dios. Uno no es salvo como lo piensa, sino como lo necesita. Esa es la perspectiva de Dios. Entonces, porque la palabra de Dios dice que donde abundó el pecado, sobrepujó la gracia. En la salvación había muchas cosas que no parecían congruentes y que eran difíciles de recibir. ¿Quién dices que dijo que hay una persona en su pueblo que me puede sanar? La sirvienta. O sea, para empezar, un hombre de extremo valor, haciéndole caso a una sirvienta. No es fácil. Muchas veces nuestros prejuicios no nos permiten oír grandes joyas de parte del corazón de Dios para nuestras vidas. Felipe con Natanael. ¿Y tú crees que de qué ciudad? ¿Puede qué? ¿Puede salir algo bueno? ¿Cuánto prejuicio hay en el hombre? Y eso no es porque tenga un corazón limpio ni libre, sino esclavo. ¿De qué? De los prejuicios. Entonces, ¿quién dice que dijo que yo voy a ir allá? Y aparte está diciendo que yo vaya y le ruegue a su Señor. Eso no está en mi forma de pensar. Pero miren ahí en Segunda de Reyes 2, en el capítulo número 5, el versículo número 9 al 12. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Aquí hay muchas cosas que uno tiene que considerar. Hay muchas cosas que uno tiene que pensar. Para empezar,
la palabra de una sirvienta. Luego, él está esperando, él está pintando un cuadro, él está imaginando un cuadro muy diferente a la realidad. Una vez le llevaron a Jesús a un hombre que estaba ciego y le dijeron: Señor Jesús, queremos que pongas las manos encima de él. Y Jesús, por supuesto, que no lo hizo. Él lo tomó, fue y escupió y le puso lodo en sus ojos. Dios obra como Él quiere, es soberano. Muchas veces nosotros queremos: Señor Jesús, mira, ya vimos que le hiciste una vez así, que le hiciste otra vez así. Y entonces piensa uno que aprende a manejar a Jesús. Eso es una equivocación. Él es soberano. Este hombre se está equivocando. Él es muy ponderado en el mundo, pero es leproso. Y él recibirá lo que necesite de Dios, no como él dice. Entonces, hay otras cosas que parece que no tienen sentido. Ir al Jordán. Si allá donde yo soy hay dos ríos, uno se llama Abana y Farfar, ¿por qué si no me limpio yo ahí, no podría yo quedar sano? Hermano, no, el problema no es el río. El problema es la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuánto problema tenemos los hombres con la obediencia? Queremos cosas complicadas. Nos gusta sufrir de más. Muchas veces las emociones nos juegan un papel equivocado. Él se fue enojado. Muchas veces cuando vamos a una iglesia a oír la palabra de Dios, ¿y cuántos dejan a Cristo? Porque no me saludaron, porque no me tomaron en cuenta, y se van de la iglesia porque no me tomaron en cuenta, no me habló, no hicieron las cosas como yo las pensé. Eso es una tragedia. No es como uno quiere, es como Dios dice. El sacrificio de Cristo en la cruz, hermanos, para muchos cuán poco es apreciado. Ha sido también por la gran mayoría de la humanidad. Todos están buscando sacrificios personales de modo equivocado. La palabra de Dios allá en Colosenses capítulo número 2, versículo número 20, 21 y 22. La palabra de Dios es muy clara y no nos permite que nos hagamos, nos enredemos. Dice la Biblia 20: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad con mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Vean ustedes aquí, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra el pecado, contra los apetitos de la carne. Es interesante ver cómo el hombre siempre se equivoca. La salvación no es tan complicada, el complicado es uno. Y uno no se entera, hermanos, que la lepra del pecado de verdad está amputando nuestra vida. Uno tiene que ser liberado por uno mismo, porque Cristo ya murió. Su justicia está ahí. Nos toca a nosotros hacer la realidad de nuestras vidas. Entonces, pensemos en esto. Cristo es el que justifica y limpia eternamente. Solo por haber muerto de la manera más vil en la cruz, como el peor delincuente, sin saber que, hermanos, la gente no cree en esto, pero la cruz para muchos es locura. A veces no nos damos cuenta que Cristo tuvo que ir a la cruz, y a veces no entendemos que esa es nuestra condición, la más vil. Si el mundo supiera qué tan delincuente es, mucha gente sería salva del pecado. Naamán tenía una perspectiva que no se cumplió como él pensaba, sino como él la necesitaba. Y en Primera de Reyes 5:13 dice la Biblia así: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío,
si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Si te pidiese algo difícil, ¿ustedes creen que a Naamán se le arrugaría el corazón para hacer algo difícil? Por supuesto que no. Él iría, él pelearía, él haría una gran lucha, no sé lo que le pidiera el profeta, algo difícil. Y eso es lo que la gente a veces no entiende, que la salvación no es complicada. Entonces, si te pidiese esto, Naamán podía vencer a cualquiera. El gran problema es que no se podía vencer a sí mismo. Podía aceptar muchos retos externos, pero para ser verdaderamente limpios debemos vencernos a nosotros mismos, quitarnos el orgullo que amputa muchas cosas en nuestro corazón. ¿Cuántas cosas amputa el orgullo? Y nos hace que no sintamos muchas cosas que deberíamos ya de hace mucho tiempo estar sintiendo. ¿Por qué? Porque tal vez la palabra viene de un sirviente que no parece que califica. Los conceptos preconcebidos, los pensamientos personales, los paradigmas y cuántas cosas más. Hermanos, si nosotros pudiéramos pensar que lo único que limpia es la obediencia a Dios y vivir conforme Él dice de acuerdo a su voluntad. Y entonces dice la palabra de Dios, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Mucha gente, yo he oído que muchos predican que la fe salvó a Naamán de su lepra. Naamán no tenía fe, ni tampoco iba con gusto, iba enojado, iba endiablado, pero iba obedeciendo. Hermanos, ¿por qué pasa esto? Vuelvo a decirles, porque yo puedo estar en contra de la palabra, pero si de pronto en mi corazón siento que la palabra no estoy de acuerdo con ella, pero la voy a obedecer, entonces voy a entender que la palabra de Dios tiene la razón, porque yo estoy humillándome. No a mucha gente le gusta humillarse para descubrir qué maravillosa es la palabra. Naamán iba enojado, iba muy enojado en contra de todos sus criterios, pero se zambulló. Y no fue a la primera. Muchas veces uno espera que con una vez que uno viene a la congregación y se zambulle en la palabra de Dios, queda limpio. Por supuesto que no. Hay muchos defectos que tenemos que tratar en uno mismo. Y uno tiene, esto es continuidad, continuidad, continuidad. ¿Hasta cuándo? Hasta el perfeccionamiento. ¿No dice eso lo mismo en Efesios capítulo número 4? Hasta que todos lleguemos. ¿Cuántas veces nos habremos que tener que sumir en la meditación de la palabra, de su conocimiento, para ir dejando un montón de basura que tenemos, darle vida a muchos miembros amputados que tenemos en nuestras vidas y en nuestras congregaciones? Entonces, él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Cuánto puede costar la salvación? Solamente obedecer. Si ustedes hacen un cálculo hoy, este hombre quedó en gratitud, pero Dios siempre entiende la intención del hombre. Él quiere gratitud, no quiere que le pagues. Más de $1.400.000 es más o menos el cálculo de esto. Está muy bueno el diezmo, ¿no? Pero la salvación no tiene precio. La salvación no se compra, es por gracia. Cristo no tiene precio. Y esto uno lo tiene que entender. Es importante esto. Dice la Biblia, y se volvió. Mas él le dijo: vive ahora en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, dijo Eliseo. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Hermanos,
Si tan solo pudiéramos cada día obedecer, cada día nosotros podríamos ser liberados de muchas situaciones. Cada vez que vamos a la palabra de Dios, zambullámonos en la meditación de la palabra de Dios. Y de verdad, cada día, muchos miembros, nuestra vida cobrará actitudes diferentes. Nuestros pies nos llevarán por sendas de justicia por amor de su nombre. Nuestro corazón habrá de latir por cosas que valen la pena. Podremos nosotros ver con nuestros ojos lo horrendo que es el pecado. Y eso solamente se logra obedeciendo, yendo, confesando nuestros pecados, y uno puede ser limpio cada día. El Señor le dijo a Pedro que era necesario cada día ir a Dios y limpiar cada una de las equivocaciones que cometemos todos los días. De a poco la casa se llena de polvo y hay que limpiarla todos los días. Y a poco un hombre puede pensar que un pecado se puede consentir. De pronto se ha convertido en esclavo del pecado y su vida se empieza a secar. Porque en el pecado no hay vida, en el pecado hay muerte. Entonces busquemos a Dios, hermanos, cada día. No tengamos en poco la recomendación de parte de Dios. Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a